Ahí puse Dale. para grabar. Te decía, las ramas o las distintas ramas del derecho público son las que básicamente regulan la actividad del Estado o la relación del Estado con otros particulares, bien con los particulares. En el derecho público se da algo distinto a lo del derecho privado, que hay siempre una situación de jerarquía, de primacía o de supremacía del Estado respecto de los particulares. Bien. En casi todas las relaciones jurídicas que nosotros entablemos con el Estado, salvo cuando el Estado se comporta como un individuo, como una persona de derecho privado, siempre vamos a ver el Estado en una relación de jerarquía, lo vamos a ver por encima nuestro. Dentro de las ramas de este derecho público podemos citar, por ejemplo, el derecho constitucional, el derecho administrativo, el derecho tributario, el derecho penal, bien, el derecho municipal, el internacional público. Siempre vamos a ver situaciones en donde no hay un equilibrio, sino que hay una de las partes que está por encima de la otra. Y básicamente esas distintas ramas del derecho lo que tratan de hacer es de igualar esa situación. Bien. Por su parte, el derecho privado es el que regula las relaciones entre los particulares. Bien, es el más común y el que vemos usualmente. ¿El Estado puede ser sujeto de derecho privado? Sí, también, por ejemplo, cuando alquila un inmueble. Bien, cuando el Estado alquila un inmueble, no sé, la municipalidad decide alquilar un determinado inmueble para poner ahí la Secretaría de Desarrollo Social. En ese caso, el Estado se comporta como un sujeto de derecho privado y su relación jurídica se va a regir por el derecho privado, ¿bien? Por el derecho civil, por ejemplo, o comercial. Las ramas del derecho privado son el derecho civil, el derecho comercial, el derecho internacional privado, el derecho de marcas y patentes, el derecho industrial y demás. Donde siempre hay dos personas que están en igualdad de equiparadas en esa relación jurídica. Bien. Esto es lo que me quedaba de la semana pasada. Bien. Respecto de los temas de esta semana, íbamos a hablar un poco de la prelación o la jerarquía normativa y las formas que tenemos de interpretar el derecho. Bien. Ya la semana que viene vamos a empezar a hablar de cuestiones particulares, de leyes particulares y de temáticas particulares mucho más relacionadas a la carrera, porque todavía estamos en esta semana y por ahí en la otra también en un esquema introductorio. La otra semana no, porque no va a haber clases. Digo, la otra en un esquema todavía introductorio. Nosotros tenemos, como les decía en el primer encuentro, en nuestro país es un país que está atiborrado de normas jurídicas. Bien. Nos dictan normas jurídicas, el Congreso, el presidente, los ministros, la provincia, los municipios, todos. Todos dictan normas jurídicas. Normas jurídicas entendidas como estas reglas de conducta a las cuales nosotros tenemos que sujetarnos para poder vivir en sociedad. Bien. Esas normas jurídicas, ¿te acordás que hablábamos en la primera clase que muchas veces se dan conflictos entre ciertas normas? Bien. Puede pasar que dos choca normas... una con la otra, por ejemplo, Claro, puede municipal pasar contra que... provincial, o misma, una con vieja con una nueva. Exacto, puede haber colisión entre las normas, puede pasar que dos normas regulen la misma cosa, puede ser que una norma sea más nueva y otra más vieja y regulen el mismo tema y demás. A efectos de averiguar cuáles normas priman o tienen jerarquía sobre las otras, hace 2 siglos atrás un teórico alemán, Hans Kelsen, ideó algo a lo cual le dio forma de pirámide. Y dijo, esta pirámide es la que regula la jerarquía de las normas. O en este sistema piramidal nosotros vamos a tener en la cúspide, en el vértice de la pirámide, muy pocas normas que van a ser muy importantes, bien, y en la base de la pirámide vamos a tener un montón de normas que no van a ser tan importantes. Entre las de la cúspide y las de la base va a haber una relación de jerarquía, es decir, unas van a ser más importantes que otras, y en función de esa relación de jerarquía
las de abajo no pueden nunca contradecir a las de arriba. Bien, un sistema de interpretación normativa en función de la jerarquía. Bien, eso se puede aplicar en cualquier país, va a ser distinto. En nuestro país, esa relación jerárquica de normas estaba bastante discutida hasta el año 94, cuando se reforma la Constitución. Bien, hasta el año 94, todos decíamos, en la pirámide, en la cúspide de esa pirámide está la Constitución Nacional. Bien, como norma supralegal, es decir, que está por encima de la ley, como ley más importante. Ley suprema, carta magna, como quieran decir. Por debajo de esas, había algunas discusiones. Recordá que nosotros también, dentro de esto que yo te decía, leyes nacionales, leyes provinciales, decretos, reglamentos, decretos de necesidad de urgencia, resoluciones de los ministerios, ordenanzas, también tenemos algo que nos viene de afuera, que son las normas de los organismos de integración nacional. Sí, los que regulan el comportamiento para con los de afuera. La ONU, Exactamente, las Unidas, la ONU, el Mercosur, los tratados, los derechos humanos, los tratados de derechos humanos, los tratados internacionales. Bien, a partir de la reforma constitucional del año 1994, la cuestión se aclara bastante. ¿Por qué? Porque los convencionales constituyentes del 94, lo que decidieron fue darle la misma jerarquía que la Constitución a los tratados de derechos humanos. Entonces, 75, inciso, entre el 22 y el 24, modificaron toda, o por lo menos se aclararon la jerarquía normativa. Y dijeron, estos tratados de derechos humanos, 11 son, sumados a los que dicte luego el Congreso, o a los que el Congreso avale, porque los tratados de derechos humanos, los convenios los firma el presidente y después se ratifican por el Congreso, van a tener la misma jerarquía normativa que la Constitución. Bien. Así que subieron a la cúspide de la pirámide 11 tratados internacionales que menciona el Pacto Internacional de Derechos Humanos, la Declaración de Derechos del Hombre y demás, son 11, que menciona específicamente la Constitución. Y un montón más que puede haber. Espera que vamos, ya que estoy, a poner la Constitución. Acá. Pero si surgiera uno que no está dentro de esos 11, pero también es derechos humanos, no hay ningún está problema. Declarado así. Sí, exactamente. Mira, el 22, lo voy a leer, dice, 22. Habla de la facultad del Congreso, dice, aprobar y desechar tratados concluidos con las demás naciones y con las organizaciones internacionales y los concordatos con la Santa Sede. Los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes. Bien. Y después menciona la Declaración Americana de Derechos del Hombre, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 11 son en total. Dice, estos tratados tienen jerarquía constitucional, es decir, lo ponen en el mismo nivel que la Constitución. No derogan artículo alguno de la primera parte de la Constitución, porque se complementa, y deben entenderse complementarios de los derechos y garantías reconocidos por la Constitución. Solo podrán ser denunciados, bueno. Es decir, que si alguno... Sí, te escucho. Es decir, que si alguno obviamente todo esto está rechequeado, se debiera, y así debiera ser, pero que siempre hay un roto para un descosido. Si alguno de estos tratados en algún punto tuviera algún conflicto con la Constitución Nacional de X país, supongámonos acá el nuestro, ¿no? Pero nuestra Constitución no es la misma que la de Bolivia o que la de la India. No, entonces, suponete que tuviera un conflicto. Si tuviera un conflicto, alguno de los tratados o alguno de los párrafos sobre la Constitución, ¿cuál primaría? Es que en principio te dice que no puede haber conflicto entre estos tratados, ni derogan la primera parte, artículo de la primera parte de la Constitución. Derechos, reconocimiento de derechos y garantías, es la primera parte. Bien. Podrían, algunos autores dicen, sí modificar
algún artículo de la segunda parte. U obviamente las normas de carácter inferior. Pero en principio, estos tratados de derechos humanos no modifican, no derogan, ni entran en conflicto con la primera parte de nuestra Constitución. Bien. Dice, y no solamente son estos, porque después te dice, los demás tratados y convenciones sobre derechos humanos, luego de ser aprobados por el Congreso, requerirán el voto de las 2/3 partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara para gozar de jerarquía constitucional. Es decir, estos 11 ya tienen jerarquía constitucional y están al mismo nivel que la Constitución, pero podría haber otros más que la tuvieran. Bien. Bien. Entonces, a nosotros nos queda una pirámide en donde en su cúspide tenemos la Constitución, bien, y los tratados, estos 11 de derechos humanos, y algún otro que se puede incorporar con posterioridad. Bien. Por abajo de eso, antes tenían las leyes. Ahora tenemos, también nos incorpora la Constitución, el resto de los tratados internacionales, es decir, los que no son de derechos humanos. Tratados que pueden ser sobre comercio, sobre economía. ¿Cómo? Esos están a nivel de las leyes, en el segundo escalón. No, esos todos los están tratados internacionales por debajo de la Constitución y los tratados de derechos humanos, pero por encima de las leyes. Bien, siguen estando hay un escalón, claro, por encima hay un de la ley. Nuevo, sería. Ahora lo resumimos. Este escalón tiene los tratados, todo el resto de los tratados internacionales. Exactamente. Hay un tercer escalón con las normas que dictan los organismos supranacionales. Bien, la ONU, el Mercosur y todos los organismos de los cuales nosotros formamos parte. Y recién después viene la ley del Congreso. Entonces, fíjate lo que se daba en la discusión anterior a la modificación de la Constitución, cómo se acomodó ahora, y cómo queda la ley por debajo de la Constitución y los tratados de derechos humanos. Los demás tratados, las normas que dicten los organismos internacionales, y después recién viene la ley dictada por el Congreso. Bien, en cuarto lugar. El tema de la normativa de los organismos internacionales y de los tratados por encima de la ley, ya se venía discutiendo. De hecho, Argentina había ratificado hace muchos años un tratado que se llama el Tratado de Viena, que hace referencia al derecho internacional y al derecho sobre los tratados. En lo cual ese Tratado de Viena establece que no puede... pensé que estaba levantando la mano, perdón, porque veía la manito del cursor. El Tratado de Viena explica que los tratados que hayan sido firmados y ratificados por los países no pueden después ser dejados sin efecto, las normas derivadas de esos tratados no pueden ser dejadas sin efecto por leyes internas del país. Con lo cual, nosotros al firmar un tratado internacional nos estamos sujetando no solo a las condiciones o a la normativa que fija ese tratado, sino a después no poder modificar nuestra legislación para ir en contra de ese tratado. ¿Podemos dejar sin efecto la firma del tratado? Sí, se puede denunciar el tratado. Bien, el tratado del Congreso, así como lo aprobó con una mayoría de 2/3, puede denunciarlo, dejar sin efecto, salirse de ese tratado. No sé, por ahí ¿me estás escuchando bien? Sí, cada tanto se corta un poquito y como que arranca así medio rapidito, pero más o menos la voy cazando. Bien. Nuestro país no tiene una gran tradición en ingresar y salir de tratados, pero fíjate qué pasó con Estados Unidos en la época de Trump. Bien. Trump salió de organismos supranacionales como la Organización Mundial de la Salud. Trump denunció los acuerdos, no me acuerdo, acuerdo de Kioto, pero se llaman las leyes sobre medio ambiente. Dijo, esto no lo voy a cumplir. Bien. Sí, y bueno, no me acuerdo qué país también,
incumplió, creo que no me acuerdo si fue Corea del Norte o Japón, que incumplió el tratado sobre nuclear. Bueno, sí, ni hablar. El tratado sobre, no sé, la caza de ballenas por Japón. Tenés muchos países del primer mundo, países avanzados, que dicen, mira, por mi política nacional yo voy a denunciar este tratado o no voy a cumplir con este tratado. La movida, todo el tema de la legislación internacional medioambiental es súper importante, porque la verdad es que el incumplimiento de las leyes supranacionales sobre medio ambiente no solamente te perjudica a vos como país, perjudica a un montón de países. Si Brasil tala el Amazonas, eso perjudica al mundo, no perjudica solamente a Brasil. La contaminación de los países del primer mundo, los países más industrializados, nos perjudica tanto a ellos como a nosotros. Bien. Yo creo que con el tiempo los tratados de medio ambiente, relacionados al medio ambiente, van a subir una escala y van a ir también van a estar obviamente por encima de las leyes y van a, te digo, estar casi a nivel constitucional. Toda la legislación de medio ambiente que hay en los últimos 20 años, antes no se hablaba casi del medio ambiente, últimos 30 años, de la época del 90, es el Tratado de Río, cada vez está teniendo más importancia porque cada vez vemos más deteriorado, obviamente, el medio ambiente. Y no es descabellado lo que plantea Bolsonaro, no es descabellado, no sé si lo has leído en los últimos días, en una cumbre sobre el medio ambiente, Bolsonaro le plantea, si ustedes quieren que yo cuide el medio ambiente, páguenme, o perdónenme la deuda. ¿Por qué te digo que Bueno, no está tan mal porque... Por eso te digo, a ver, no es descabellado. Es como decís, el bosque, o sea, el Amazonas, sí, es algo del mundo, pero es propiedad de ellos, está ahí. O sea, ellos tienen obviamente. Es como que vos le digas a Estados Unidos, qué sé yo, si vos querés ir a la Luna y contaminar el espacio, pagame porque el espacio también es mío. Pero por eso mismo, y además, como el Amazonas es un reservorio de oxígeno, o es en realidad el mayor productor de oxígeno, ese oxígeno no lo consume Brasil, lo consumen todos los países del mundo. Entonces, buenísimo. Exacto. Vos tenés un país súper industrializado, contaminás como el mejor. Vos querés que mi población se cague de hambre porque ahí no puedo desmontar y sembrar soja, entonces querés que mi población se cague de hambre para bancarte un bosque. O mismo no que se cague de hambre, ponele que pudiera plantar en otro lado, pero contrarrestar la contaminación que hace el otro. O sea, está bien, yo me arreglo de otra manera, no tal el bosque, pero mi bosque está limpiando tu mugre. Bueno, por eso, obviamente, por eso no es descabellado que yo te diga, che, mirá, entonces pagame. Si vos querés que yo te mantenga el jardín que a vos te sirve, pagame para que yo lo mantenga de alguna forma. Porque si no es muy fácil, vos te seguís industrializando, seguís contaminando, y yo no puedo talar. Bien, toda una movida que se está dando en el derecho ambiental, el tema de las compensaciones ambientales, que está cada vez más. Nosotros lo vemos acá en políticas de fomento que hay, por ejemplo, no sé, en Capital, que vos no pagás, tenés un auto eléctrico o un auto híbrido y no pagás patente. Es una política de fomento del Estado, que está bárbara, pero con la contaminación, yo perjudico a mi país, a mis vecinos y perjudico a todo el mundo. Entonces, los países que te imponen no contaminar o no talar, mantener el bosque, mantener los mares y demás, tendrían que de alguna manera compensarte esa imposibilidad de aprovechamiento que haces vos de tus recursos naturales. ¿Bien? Buenísimo. Nosotros no vamos a, hacer minería en los espacios periglaciales. Bárbaro. Ahora, si yo no puedo ejercer esa actividad minera, compensame vos de alguna otra forma. Si querés que mi glaciar sea reserva de agua potable para algún día.
Porque si no, es bárbaro. Es como que yo te diga, che, mira, el jardín de tu casa está re lindo, flaco. Dejarlo así porque a mí me encanta pasar por la puerta y ver el jardín. Y vos me decís, mira, yo te voy a hacer otra pieza para los chicos. No, no, pero mira, a todo el barrio nos gusta pasar y ver el jardín. Bueno, mira, entonces paguen ustedes. Es bueno hacer derecho sobre las cosas de los demás. Obviamente, es mucho más fácil. Pero bueno, Es más volvamos. fácil, ¿o no? Pero ni De hablar. hecho, yo creo que en algún punto, no ahora, pero cuando estemos jodidos de verdad con eso, en algún punto, incluso los tratados medioambientales tendrían que ir tal vez en un escalón más arriba que las constituciones de los países. Pero probablemente tengan el mismo nivel. Sí, sí, y sean obligatorios. Porque no nos va a Sí. quedar otra. Es una de las, porque vos me decís, la No, violación de derechos olvídate. humanos está Bueno, bien. sí, claro, pero de hecho, por ejemplo, acá estamos bastante atrasados con eso, porque hay países que incluso no es que fomentan el uso de, por ejemplo, de autos eléctricos, incluso es como más económico o menos costoso tener un auto de ese estilo. Y hoy acá es al revés. Andaba igual cuánto ¿Sí? te sale un auto eléctrico. Sí, carísimo. O sea, te sale el doble que un auto de alta gama. Entonces, hay cosas que por ahí no están bien y no se fomentan en eso. Está bien, nosotros acá como que estamos digamos, a la escala mundial, pues decimos, estamos 200 años atrás en un montón de cosas, bueno, pero en algún punto es eso, o sea, si vos querés que algo tenga cierta primacidad, bueno, ayudar un poquito. Es que vos desde el Estado podés fomentar esas actividades. La verdad que el tema de no cobrarte la patente sobre un auto Olvidar. eléctrico o un auto híbrido te hace Claro, por pensar. eso. Acá no se. Exacto, sí, sí, pero acá no he visto que se fomentara. O sea, hay muchas cosas que usan, pero que no se fomentan. Andá a comprar un panel solar. ¿Sabes cuánto un panel solar? 30 lucas. Sí, sí, sí. Sí. ¿Entendés? Yo, ¿Mm? yo lo averigüé porque lo quiero comprar, pero por otra cuestión. De hecho, en Córdoba estuve hace poquito y las casas en la montaña tienen paneles solares. Ah, Y pero andá a sí. comprarte un panel solar. Bueno, y no podés, ¿viste? Porque aparte de eso, vos vas y lo compras. Además de la instalación que eso conlleva, tenés que cuidar que no te lo afanen. Ah, ni hablar. Sí, ni hablar. Bueno, yo tuve la oportunidad de viajar bastante y afuera ves paneles solares por una cuestión además de necesidad, porque la energía eléctrica tradicional es carísima. Entonces el tipo, aun cuando el panel Obvio. solar le implique una reducción del 30-40% de la factura de luz, ya te conviene poner el panel solar, ¿no? Acá todavía con Claro, los claro. subsidios a las tarifas eléctricas, vos no sé si todavía te conviene poner un panel solar, porque con uno no vas a abastecer de energía la totalidad de la casa. Pero si tuviéramos las tarifas dolarizadas, ni te cuento. Cada panel tiene, yo ¿cuánto? Sí, cada panel, no sé si 3 kilovatios diarios, el máximo posible. No estoy seguro porque saqué la cuenta, pero 3 kilovatios diarios en el caso de que esté en su esplendor, de ahí Sí, para sí, sí. abajo. Pero, por ejemplo, en energía eólica, si vos haces la instalación, pues yo hice el curso, en 3 años recuperás toda la plata que pusiste. Y sí, De hecho, sí. no me acuerdo en qué provincia, creo que era Mendoza. En Mendoza le venden a la red. Pasa que acá no conviene venderle a la red porque la red no quiere comprarte, porque es otro negocio. Ni ¿Entendés? hablar, sí, sí. Pero ahí tendría que haber una ley arriba de la red que diga, bueno, listo, pero esto no me importa que vos pierdas tu negocio. Esto es así a partir de ahora porque nos interesa cuidar el medio ambiente que está arriba incluso de nosotros. ¿Entendés lo que Bueno, te digo? es muy común en otros países, en Europa en general, en los países nórdicos, que el excedente que vos tengas de energía eléctrica lo puedas incorporar a la red. Bien. Claro, Después, claro. Acá también hay en una o dos provincias que lo hacen. y sería la lógica, la verdad es que si vos tenés un excedente sería, más con lo difícil que es acumularlo, ¿no? Porque si vos lo pudieras guardar en un bidón, decís, me lo guardo, pero al ser compleja la acumulación y demás, Exacto. sería lo lógico. Bueno, continuando con estos temas que no son tan interesantes como los de la interpretación del derecho, la primera forma que tenemos ante la colisión de dos normas es esa. Es decir, bueno, tenemos un sistema de jerarquía en la cual una ley está por encima de otra. Abajo de las leyes que vienen. Bueno, junto con las leyes tenemos los reglamentos también. Bien, los reglamentos son normas emanadas del Poder Ejecutivo,
que tienen ciertas características que son muy parecidas a las leyes porque tienen vocación de continuidad, son generales, son abstractas, básicamente los reglamentos delegados y los decretos de necesidad de urgencia, que ahora los vemos todos los días con el tema de la pandemia. Bien, son dos de los tipos de reglamentos que tienen el mismo nivel que las leyes. Por abajo de eso vamos a tener actos administrativos del presidente, de los gobernadores, de los ministros, legislación provincial, legislación municipal y demás. Ahora, lo que es importante es que no siempre una ley nacional está por encima de una ley provincial. ¿Por qué? Porque vos tenés un sistema de competencias, ¿bien? ¿Definido dónde? En la Constitución Nacional. Definido como, por excepción, ¿bien? Las competencias son en principio provinciales y las provincias delegaron en la nación determinadas competencias. Es decir, todas las competencias que no le fueron delegadas al Congreso y que no están receptadas en el artículo 75 de la Constitución, siguen siendo competencias que mantiene la provincia. Entonces, si vos me decís, a ver, materia de colegios profesionales, la Nación dictó una ley para regular los colegios profesionales de abogados, y la provincia tiene su ley que regula el colegio profesional de abogados, va a estar la norma de la provincia por encima de la norma que dicte el Congreso. ¿Por qué? Porque es una competencia provincial, claramente, y siempre lo ha sido. Claro. El Congreso en su momento dictaba normas para regular la profesión de los abogados en la capital federal o en los territorios nacionales cuando los había. Pero no podía dictar normas de derecho común para todo el territorio que regulen profesiones liberales. ¿Por qué? Porque esa era una competencia que se había reservado a la provincia. Entonces, no siempre una norma nacional está por encima de una norma provincial. Bien. O sea, son todas las que están exceptuadas de lo que son las competencias provinciales. Exacto. El Congreso tiene competencias delegadas. Bien. La Nación tiene competencias delegadas por las provincias. Bien. Todas esas competencias que no hayan sido delegadas se mantienen o las retuvieron las provincias. Bien. Y dentro de ese marco de competencias es que las provincias Bien. pueden dictar sus leyes por las legislaturas provinciales. Bien. Pero bueno, sacado esta organización jerárquica, que es muy fácil ver cuál norma está por encima de la otra, tenemos también a veces conflictos en un mismo nivel, ¿bien? Entre dos leyes, entre dos ordenanzas, entre dos leyes provinciales o entre dos decretos. Y ahí vamos a ir a, básicamente, dos esquemas que se dan a nivel de nuestro país y en general, por lo menos en todo lo que es el derecho continental y el derecho romano. Son dos principios. Bien, la ley posterior deroga la anterior, lex posteriori derogat priori, es decir, una ley que regula el mismo tema posterior, obviamente deroga a una ley anterior que regula el mismo tema. Es decir, dos leyes hablan sobre el mismo tema, la que salió última deroga la anterior. A veces las leyes dicen... Y eso es necesario que lo aclaren, porque yo he visto que en ellas lo dice. Deróguese, no, obviamente, ley, si la ley fuera 207. clara y dijera, esta ley deroga tal, tal y tal, ya lo tenemos resuelto. Pero muchas veces las leyes no lo derogan, no manifiestan esa derogación. Entonces hay que hacer ahí una suerte de interpretación de que hay dos normas que están regulando la misma institución jurídica, y decir, bueno, la posterior deroga la anterior. Con una excepción. Bien, una excepción. Que es que la ley especial deroga la ley general. Bien. Cuando vos tenés una ley específica sobre un tema, aun cuando esa ley sea anterior, no es derogada por una ley general posterior. Bien, salvo que lo diga. Por ejemplo, nosotros teníamos el Código Civil y después sacamos una ley de locaciones urbanas. Sacamos una ley de sociedades. Sacamos una ley de concursos y quiebras. Todas materias que estaban reguladas en el Código Civil y Comercial. Bien. En el Código Civil y en el Código Comercial, perdón, porque eran dos códigos distintos.
con la unificación de esos códigos, que se dio hace pocos años, con la unificación de esos códigos, el código tuvo que decir, mire, se derogan esta y esta. ¿Por qué? Porque el Código Civil y Comercial regula obligaciones, contratos, sucesiones, matrimonio, capacidad de las personas, bien, sociedades, personas físicas, un montón de temáticas. Es una ley de carácter general, que si no hubiera expresamente derogado la ley de alquileres, obviamente seguía subsistiendo. ¿Por qué? Porque la ley de locaciones urbanas era una ley especial. Entonces, la ley especial prima por sobre la ley general. Salvo, obviamente, que la ley diga, queda derogada a partir de la sanción de esta ley, Y tal, por ejemplo, tal y tal. bueno, por ejemplo, en este caso, ¿no? Que vos me estás diciendo que la ley de alquileres queda derogada por la ley de locaciones. Bueno, ¿y la ley de alquileres que sale ahora? La ley de alquileres que sale ahora Eso es no una me... ley especial que modifica el Código Civil. ¿Sí? Siempre la ley especial... Entonces deroga la de locaciones. En realidad modifica los artículos del Código Civil. La ley de locaciones urbanas era anterior al nuevo Código Civil y Comercial. Bien, el nuevo Código Civil y Comercial dijo, queda derogada la ley de locaciones urbanas. O sea, la normativa vigente era el Código Civil y Comercial. La nueva ley de alquileres, obviamente, viene a modificar el Código Civil y Comercial. Siempre la normativa especial está por encima de la normativa general. Porque una cosa es tener un código de 4.000 artículos y otra cosa es haber hecho una ley específica de 20 artículos para un tema específico. Bien. Entonces, el principio es, ley posterior deroga ley anterior, salvo que la ley posterior sea general y que la ley anterior sea especial. Bien. Especial. Exacto. Siempre estamos hablando de derogación implícita. Si la ley general dice derógase la ley tal y tal y tal, listo. Ahí no hay discusión. Pero estos principios los aplicamos cuando la ley no dice se deroga tal, tal y tal y tal otra ley. Si no lo dice, tenemos que ir a recurrir a estos principios o regímenes de interpretación normativa. Si lo dice, no hay problema. Bien. Hasta acá la cosa también viene bastante sencilla. Tenemos ley posterior, deroga anterior, ley especial, prima sobre ley general, y un nivel de jerarquía en donde la que está más arriba tienen mayor preeminencia que las que están más abajo. ¿Bien? O las que están más abajo no pueden ir en contra de lo que dicen las que están más arriba. Nuestro, Constitución Nacional regula el derecho de propiedad y garantiza el derecho de propiedad, entonces no puede haber leyes que violen el derecho de propiedad, porque estarían en contra de la Constitución. Pero después tenemos otro problema mayor, que es... Cristian, sí. Ahí el último minuto se te cortó la conexión o algo, se cortó y lo único que escuché fue derecho y nada más. Bueno, te decía que... O sea, después de las jerarquías. Bien. Te decía que se nos genera un nuevo problema que no podemos resolver ni viendo las jerarquías de las normas, ni viendo cuál está primero o cuál después, sino que es cuando nosotros tenemos una norma, pero esa norma no es clara, o es ambigua, o tiene alguna laguna. ¿Bien? Entonces tenemos que ir ahí a distintos criterios de interpretación de esa ley. Así como en el lenguaje nosotros tenemos problemas de ambigüedades, de vaguedades, de cosas que decimos y a veces no se entienden, en las leyes pasa exactamente lo mismo porque están conformadas por palabras. Entonces también la ley en general, los principios del derecho y demás, han buscado ciertas formas de interpretar estas normas. Bien. Hay varios métodos. El primer método es el método literal, ¿no? Ir a ver qué dicen las palabras. Hay que estudiar las palabras utilizadas por el legislador al momento de sancionar la ley y realizar una interpretación literal de lo que quiere decir. Esa es la más fácil. Pero a veces, si nosotros lo analizamos literalmente, nos quedamos con
un sabor amargo o no podemos específicamente ver qué es lo que quiso decir el legislador. Te voy a leer ahora un párrafo de un decreto reglamentario. Es un decreto que reglamenta una ley. Bien, escúchalo. Dice, es la ley de reproducción asistida. Dice, una persona podrá acceder a un máximo de 4 tratamientos anuales con técnicas de reproducción médicamente asistida de baja complejidad. 4 tratamientos anuales, técnica de reproducción médicamente asistida de baja complejidad, coma, dice. Y hasta 3 tratamientos de reproducción médicamente asistida con técnicas de alta complejidad, con intervalos mínimos de 3 meses entre cada uno de ellos. Bien. ¿Qué es lo que interpretaban las obras sociales? La ley dice que vos tenés 4 tratamientos anuales de baja complejidad, pero la ley no dice que tenés 3 tratamientos anuales de alta complejidad. Entonces, las obras sociales te decían, o las prepagas te decían, yo de baja complejidad te cubro 4 por año, pero de alta complejidad te cubro 3 en toda tu vida, porque la ley no me dice también que son anuales. Si vos efectuás una interpretación literal, vos decís 4 anuales y 3. El legislador podría haber dicho 3 anuales, pero no lo dijo. Entonces, si el legislador no dijo 4 anuales y después dijo 3, pero no dijo anuales, son 3 para siempre. Bien, si nosotros lo analizamos literalmente, entendemos eso. Nosotros nos pasaba en la facultad, teníamos un problema con una materia que era la práctica civil 2, que nuestro estatuto del alumno decía que las materias se iban a dar en un cuatrimestre con 2 exámenes, decía así, se iban a evaluar con 2 exámenes con un recuperatorio. Entonces todos tomaban un recuperatorio de cada examen. La cátedra de esta materia decía, no, acá dice 2 exámenes con un recuperatorio. Ya yo solamente tomo recuperatorio del primer examen, no del segundo. Si vos hacías una interpretación literal, decías, bueno, dice 2 exámenes y dice un recuperatorio. Podría haber puesto el estatuto un recuperatorio por cada examen. Pero bueno, ¿qué es lo que dijo la justicia al analizar esta ley? Lo leo, dice, la norma ha sido diseñada en un único párrafo u oración, por lo que la ausencia de referencia temporal en el caso de las técnicas de reproducción asistida de alta complejidad es solo producto de la utilización de un giro o recurso idiomático para evitar una innecesaria repetición de la palabra anual. Es decir, como está todo en una sola oración, para no repetir 3 de baja complejidad, 4 de baja complejidad anuales y 3 de alta complejidad anuales, es lo que entendió la justicia, el legislador no quiso repetir la palabra anual. Pero como es todo en el mismo párrafo, debemos entender que todo está regulado temporalmente en un año. Entonces son 4 de baja complejidad en un año, anual y 3 de alta complejidad anual. Y eso es lo que resolvió la justicia. ¿Y por qué resolvió eso? No por una interpretación literal, sino porque utilizó otro método que se llama método del espíritu de la ley. Es decir, analizar cuál es el espíritu de la ley y en función a ese espíritu, a eso que vos palpás o eso que surge de la ley, tenés que contextualizar lo que quiso decir. Bien. Entonces, cuando la respuesta no puede encontrarse en la interpretación literal de la norma, el método que remite al espíritu de la ley pretende que el juez realice su interpretación guiado por las ideas centrales a partir de las cuales se estableció la norma. El juez tiene que averiguar, indagar qué es lo que quiso decir el legislador, o cuál fue el sentido con el que el legislador dictó esta ley. Muchas veces eso, nosotros nos pasa que muchas veces tenemos que ir a los debates. ¿Viste? Los debates en el Congreso que a veces son extensos y no tienen ningún sentido, pero muchas veces vos cuando pedís la versión taquigráfica, ahora en general están en internet los debates, vos ves ahí
che, mirá, los legisladores estuvieron debatiendo si eran 3 por año o si eran 2 por año. Entonces vos no me podés decir que son 3 para toda la vida. Algunos legisladores decían que tenían que ser 4 y 3 por mes, y otro por año, digo, y otros decían que tenía que ser 3 y 2 por año. Pero siempre estaban discutiendo anualmente. Entonces vos vas al espíritu. Pero siempre hablaban por año. Exacto, a que siempre se estaban hablando de cantidad de tratamientos por año, no de cantidad de tratamientos en toda la vida. Ahí claro, no vamos a la interpretación literal, sino vamos al espíritu de lo que quiere decir la norma. El otro método que tenemos también para interpretar los vacíos o para llenar vacíos normativos es un método que se llama de la analogía. Bien, la analogía lo que hace es que si nosotros tenemos una ley que tiene vacíos, lagunas o que no es clara, debemos recurrir a una ley parecida que regule situaciones jurídicas similares para complementar esta ley que tiene vacíos. Bien. Te voy a dar un ejemplo, no sé si está acá en las filminas. Sí, te voy a dar dos ejemplos, uno que está en las filminas que después voy a subir y otro que no. Por ejemplo, si vos trabajás en un empleo privado, el plazo que tenés vos para demandar a tu empleador una vez que te echaron, o para reclamar cualquier cosa referida al empleo, no sé, horas extras que no te pagaron, una bonificación, un franco, lo que sea. Son 2 años. La ley de contrato de trabajo, un accidente de trabajo, la ley de contrato de trabajo te dice que vos tenés 2 años para reclamar. Si no lo reclamás dentro de esos 2 años, se prescribe la acción, ya no lo podés reclamar judicialmente. Bien. Ahora, los empleados públicos, municipales, no tienen un plazo. No tienen plazo. La ley no dice, el empleado público municipal podrá reclamar dentro de tal plazo vacaciones, francos compensatorios, horas extras o lo que se le deba. No dice nada. Entonces, ¿qué hacen los jueces? Utilizan normas parecidas. Hacen analogía. Van a normas que regulan cuestiones parecidas y dicen, yo voy a utilizar este plazo. Entonces, tenemos, por ejemplo, uno de los jueces, acá hay 2 juzgados contenciosos administrativos. Uno de los jueces que dice, mire, yo voy a tomar la ley de contrato de trabajo, que si bien regula el empleo privado, también regula una relación de empleo. Esto es empleo público, esto es empleo privado, son más o menos parecidos. Entonces, como la ley de empleo público no me dice qué plazo tiene para reclamar, voy a la ley más parecida que tengo, que es la ley de contrato de trabajo. Bien. Y ahí dice 2 años. Entonces le aplico este articulito de la ley de contrato de trabajo a esta otra ley que no lo regula, que tiene un agujero acá en el medio. Entonces, ¿qué hago? Esta ley de por acá la meto acá. Este artículo lo meto acá y con eso complemento una norma que tiene una laguna, un vacío, lo que sea. Otros jueces dicen, no, mirá, yo en vez de ir a la ley de contrato de trabajo, voy a ir al Código Civil. Entonces voy a integrar, se llama integración normativa. Una norma que le faltan cosas, la integro con otra. Voy a integrarlo con los artículos que me hablan de la prescripción en el Código Civil, que habla de 2 años, de 5, de 10. Entonces lo integro con eso. Pero siempre utilizamos una norma parecida. El ejemplo que yo pongo acá en las filminas es otro. Te dice, atento que el decreto 1185 del 90, norma que sirvió de fundamento para aplicar multas y cuyo cobro se persigue por este proceso y sus modificatorias, nada establecen en materia de prescripción, no resulta irrazonable aplicar por analogía el plazo de 2 años que prevé el 65, inciso 4 del Código Penal para la prescripción de la pena de multa. Bien, si yo te estoy por determinada razón aplicando una multa y esa ley no dice hasta cuándo te la voy a poder aplicar, ¿qué hago? Voy a otra norma que sí lo diga, el Código Penal, y dice que el plazo va a ser de 2 años. Y aplico el Código Penal. Integro ese vacío con esta otra norma que tengo parecida. Bien. Son 2 métodos de interpretación para buscar en una ley que tiene vacíos. O sea, la primera
La primera, no me quedó claro, la primera en realidad completa por el de analogía, ¿no? La primera es, viene un juez y dice, bueno, acá le falta esto. Bueno, voy a una ley parecida, acá tiene lo que me falta, lo saco de acá y Exacto. lo pongo acá. Eso es Se hace así. analogía. La segunda, claro, y la segunda que dijiste vos, la La que otra acabas de terminar de decir. es lo mismo, es otra forma de analogía, pero es lo mismo. Es una norma que tiene un agujerito, una cosa que no la tiene regulada, agarro otra norma parecida y la interpreto. El otro método del que decíamos antes. Mira, la norma acá no es que tenga un vacío, simplemente que es confusa. Entonces, como es confusa, a ver, voy a buscar primero si de sus palabras surge, me puede aclarar, y si no me lo aclara de las palabras, voy a ir a el espíritu que tuvo el legislador. Y el Código Civil te dice que la ley debe ser interpretada teniendo en cuenta sus palabras, sus finalidades, primero literal, después el espíritu de la norma, es decir, la finalidad, las leyes análogas y las disposiciones que surjan de los tratados de derechos humanos, los principios y valores jurídicos de un modo coherente con todo el ordenamiento jurídico normativo. Entonces, ahí tenés otros lugares a donde remitirte. Che, voy a ver los tratados de derechos humanos, si regulan o no regulan esta cuestión. Nosotros tenemos, por ejemplo, en nuestro ordenamiento jurídico nacional, viste que siempre se dice que el derecho que tarda no es derecho. Bien, cuando el derecho tarda mucho en llegar, no es derecho. En el ámbito del derecho penal, esto es importantísimo, porque si vos estás privado de la libertad, querés tener un juicio justo en un tiempo razonable. Ahora, no hay Sí, no que ninguna... te pase a los 10 años. Claro, no hay ninguna norma. Antes, con el 2x1, vos decías, bueno, prefiero estar sin condena, porque esto me multiplica por 2. Pero no hay ninguna norma que diga o que hable sobre ese concepto indeterminado, que es tiempo razonable. Vos tenés derecho a que se te juzgue en un tiempo razonable. Ahora, no hay ninguna ley que diga cuál es el tiempo razonable. 1 año, 2 años, 3, 5, 10, 20. Claro. Vos podés estar 25 años sin condena firme. Y supuestamente, si vos no tenés una condena firme, te rige el principio de inocencia. Con lo cual vos decís, che, yo soy inocente, estoy preso, tengo condena de primera instancia, de segunda, sí, pero no tengo una condena que esté firme, es decir, no llegó a la corte, que es la última instancia donde yo puedo recurrir. Y vos tenés derecho a obtener un pronunciamiento firme en un tiempo razonable. ¿Bien? Pero ¿quién te dice cuál es un tiempo razonable? Ninguna norma dice cuál es un tiempo razonable. Y ahí ni siquiera puedes ir por analogía, y ahí te tenés que ir a los tratados de derechos humanos, que tampoco te dicen 1 año, 2 o 3 es un tiempo razonable, pero que sí te establecen ciertos criterios, como para decir, mire, te dicen, tiempo razonable es el tiempo que dura el juzgamiento de la mayoría de los casos para delitos similares. Entonces, si vos tenés una estadística en donde un homicidio lo terminás juzgando en 5 años, si vos estuviste 20 años sin una condena firme por homicidio, ese plazo es irrazonable. Y ahí tenés la remisión a los tratados sobre derechos humanos, que como vimos, están por encima aún de la ley. ¿Te quedó claro hasta acá? Claro. Sí, sí, o sea, a ver, no me... eso, digamos, como que si cuando lo empiezas a juntar con todo lo demás para, para un examen o algo, como que es medio ensalada, pero lo de hoy me quedó más o menos, porque tenemos la pirámide, que es el orden de las leyes, después Exacto, el orden jerárquico. cómo se... Perdón, Horacio, el El orden orden jerárquico de las jerárquico, normas, no de las leyes. de las normas. Bien. Claro, porque las leyes es uno de los escalones Uno de las esos normas escalones. que rigen. Exacto. Bien, después tenemos cómo se interpreta la ley, que vendría a ser lo primero la primera es, ¿qué es lo que dice?
Después, la segunda, en caso de que, no, o sea, otra opción es qué es lo que quiso decir, no lo que dice. Y la tercera, si no sacás con lo que dice lo que quiso decir, es, bueno, vamos a buscar alguna similitud con alguna otra, una ley específicamente, parecida. o Exacto. alguna que sea para otra ley parecida. Y después, ¿qué más fue lo que vimos? Lo de la aplicación, bueno, lo de una parecida a la analógica, y después ir a los tratados de derechos humanos también, para ver si Los nos tratados de pueden... derechos humanos. Sí, sí. Exacto. Pero, Lo otro que vimos fue, pero después también... en el caso de leyes, de conflicto de leyes, en el mismo escalón jerárquico, la ley posterior deroga la ley anterior, bien, y la sí. ley especial La ley especial a la ley general. a la ley general. Aun cuando la ley especial sea anterior y la ley general sea posterior. Esto siempre que la ley no diga, queda derogada la ley tal, si no hay discusión. Sí, sí, sí. Cuando no sea explícito, cuando es algo que no lo dice. Bueno, entonces más o menos de lo de hoy me quedó algo en la cabeza. Perfecto. Creo que no me olvido nada. Bueno, entonces vamos a cerrarlo acá, que está todo redondito. ¿Sí? Espera que dejo de grabar. Finalizar. Más.